Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre las técnicas de diagnóstico inmunológico en clínica veterinaria. Nuestro grupo de trabajo se compone por Paula Andrea Muñoz y Batá y quien les habla, Elizabeth Luna. Bueno, siempre he creído que la inmunología puede ser, o sea, se compara, por así decirlo, con un auxiliar de policía y un policía. ¿Cómo explicaría mejor esto? Bueno, resulta que, para darme a entender, digamos que lo que en la sangre, pues siempre encontramos lo que son los componentes inmunológicos. Estos compuestos pues vendrían siendo los policías, es decir, pues las células, ¿no? Y luego tendríamos lo que son los auxiliares. Entonces, ¿cómo les explico? Eh, digamos que los auxiliares son todas esas proteínas que están siempre andando en la sangre, como lo son los complementos anticuerpos y, digamos, las proteínas inmunológicas, como la leutina ligadora de Manosas, y pues los policías vendrían siendo lo que son las células. Entonces, siempre, diga, estos vendrían siendo lo que son los auxiliares. Ellos siempre están, hagamos de cuenta que estamos en una terminal. En la terminal, pues siempre están rondando los auxiliares de policía, ¿cierto? Entonces, a veces hay unos sujetos o personas que se ven como sospechosas, por así decirlo coloquialmente, como ñeros, ¿cierto? Entonces, el policía, el auxiliar, él se encarga como de observar eso, de tener en cuenta y decirle como que, oiga, venga, deme los papeles, ¿no? Y bueno, los papeles vendrían siendo lo que son las PAMs. Las PAMs son patrones asociados a moléculas patógenas. Pero bueno, el policía realmente este auxiliar no puede hacer mucho, digamos, no puede como encarcelarlo o algo así. Entonces, él se lo lleva a lo que son los policías, ya como el capitán, y pues ya ese policía pues recibe el nombre de anticuerpo o antipam. Ahora hablaremos acerca de las técnicas de diagnóstico inmunológico. Las técnicas de diagnóstico inmunológico son aquellas que se basan en la especificidad del antígeno con el anticuerpo. Estas pueden ser clasificadas en dos grupos importantes, que son reacciones de el antígeno anticuerpo in vivo y reacciones de antígeno anticuerpo in vitro. Ahora hablaremos acerca de la prueba ELISA. ¿Qué es la prueba ELISA? La prueba ELISA son las siglas por las que se conoce al ensayo por inmunoabsorción ligado a las enzimas. Este nombre se da a partir de sus siglas en inglés Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Y se trata como tal de una técnica de laboratorio que permite detectar pequeñas partículas. Estas se denominan antígenos y se destacan de las otras. ¿Cómo funciona esta prueba? Esta prueba funciona a partir de el poder identificar los antígenos utilizando moléculas con dos componentes acoplados. Estas moléculas son un anticuerpo y una enzima. Estas se presentan a partir de cambios de color u otros tipos de manifestaciones en la prueba, como lo son la espectrofotometría, y a partir de esto se puede sacar en la orina, en la sangre, en la placenta, en la leche, en los pulmones, entre otro tipo de sustancias. Los tipos de prueba ELISA son el ELISA directo y el ELISA indirecto. La que estamos viendo en pantalla es la prueba ELISA directa y consiste en recoger una muestra a estudiar y ponerla en un pocillo, es decir, en un recipiente pequeño, enfrente de una muestra igual, pero esta se encuentra contaminada. Esta es con el germen a estudiar y otra muestra en la que se sabe que no hay germen. Y estos vendrían siendo los controles. Se aplica el anticuerpo con la enzima en los otros tres pozos y se compara la muestra de estudio con las otras dos. Para el ELISA indirecto se realiza de forma similar a ELISA directa, pero en este caso se añade primero un anticuerpo sin la enzima, después uno con la enzima, y de esta forma la señal que emite la enzima es mucho más potente
y la prueba es mucho más sensible. El ELISA Sandwich. Y por último tenemos la prueba ELISA denominada Sandwich Directo. En este caso, los pocillos primero se le añade lo que es el anticuerpo y después la muestra, para que así los antígenos logren quedar retenidos en el fondo del pozo. Ya después de este procedimiento se le añade el anticuerpo con la enzima y esta vendría siendo la forma más eficaz de poder realizar la prueba. Seguimos con la siguiente prueba, que es la prueba de aglutinación, que en esta prueba pues se realiza como tal para comprobar lo que es la presencia de anticuerpos en la sangre y pues tiene como propósito identificar previamente un microorganismo patógeno y cómo el individuo que es capaz de, ese individuo es capaz de actuar frente a este. ¿Para qué sirve? Pues, primera parte sirve para detectar anticuerpos, también se utiliza para lo que es descartar sospechas de alguna infección, también sirve para lo que es investigar problemas con el sistema inmunológico y también se utiliza para detectar lo que son las infecciones, también para mirar qué tanto puede ser inmune o resistente un individuo ante alguna infección o enfermedad específica. Bueno, la prueba de aglutinación se divide en dos fases. Una que es directa, que esa se puede hacer en un tubo, en un portaobjetos o una placa, y ahí se dice que pues se enfrentan como tal lo que son las partículas microbianas, que generalmente ellas están muertas. Ella se realiza pues en una suspensión con el suero del paciente. Si el suero del paciente posee anticuerpos frente a la bacteria, pues ahí se forman agregados visibles en el fondo del tubo o en el portaobjetos o como tal en el fondo de la microplaca. Y la otra fase vendría siendo lo que es la indirecta, que ella es como tal, es para la detección de anticuerpos. Entonces, pues ahí ya se absorbe como tal los antígenos de un elemento particulado. Se enfrentan los elementos, o sea, el antígeno más el elemento particulado, todo esto en el suero del paciente. Ya ahí se observa como tal la presencia de agregados visibles en el fondo del tubo, del portaobjetos o del pocillo de microplaca. También los anticuerpos pues se absorben de forma artificial. Un ejemplo de eso es una partícula de látex. Bueno, y ahorita vamos a ver lo que es la prueba del rosa de Bengala. Esta prueba nos permite determinar si en nuestro suero problema existen anticuerpos específicos frente a bacterias del género Bruselas. Para ello, se procede a tomar un porta y a dispersar con la micropipeta 30 microlitros de nuestro suero problema, homogenizándolo bien y subiendo y bajando varias veces con la micropipeta. Después se deposita esa gota en el porta y ese mismo volumen de 30 microlitros debe ser de nuestro antígeno. El antígeno debe estar constituido por bacterias del género Brucella inactivadas y teñidas con un colorante que se denomina rosa de Bengala. De ahí el nombre de nuestra técnica, ya que nos permite evidenciar la reacción como ahora veremos a continuación. Como se dijo anteriormente, esta gota es depositada al lado de la gota del suero y se mezcla con una punta de la micropipeta mediante movimientos circulares, evitando que se salga del fondo. Como aquí se muestra, se determina lo que es el positivo o el negativo. Luego se toma el porta y se realizan movimientos rotatorios durante 4 minutos, permitiendo que se mezclen muy bien ambos productos del suero y el antígeno. Tras de los 4 minutos se lee lo que es la reacción de la muestra positiva o negativa. Si es positiva se denota claramente la aglutinación formando de ese color rosado y se ve claramente gracias al colorante que se nombró anteriormente. En el caso de que nuestra muestra problema sea negativa, se denota que en toda la superficie de la muestra o el color rosa se encuentra homogéneo y sin ningún tipo de formación de complejos o de grumos.
Seguimos con la siguiente prueba, que es la de inmunofluorescencia. En esta técnica pues es utilizada como tal para visualizar la distribución de una proteína o de algún antígeno específico en las células o también en secciones de tejido utilizando lo que es la especificidad de los anticuerpos por su antígeno para dirigir marcadores fluorescentes a las biomoléculas dianas de una forma ya más específica. Hay diferentes tipos de inmunofluorescencia. Está la inmunofluorescencia directa y la indirecta. La inmunofluorescencia directa es el marcaje directo en el que el anticuerpo primario está marcado a partir de un marcador fluorescente, valga la redundancia. Y la inmunofluorescencia indirecta, el marcaje indirecto es donde el anticuerpo secundario se encuentra marcado con un fluorocromo que se utiliza para reconocer un anticuerpo primario. Hay que tener en cuenta que las muestras marcadas inmunofluorescentemente se examinan bajo un microscopio de fluorescencia o un microscopio focal, que veremos a continuación. Bueno, para explicar un poquito más sobre la inmunofluorescencia directa, ella usa como tal una unión covalente entre fluoroforo, con el anticuerpo primario. Ahí ya se requiere como tal de una etapa de incubación con el antígeno y una sola etapa de lavado. Como tal, el procedimiento es el marcador fluorescente produce una sustancia colorada que identifica como tal si el antígeno está presente. Digamos, en caso de no estar presente el antígeno, la fluorescencia pues no identificará nada. Para la inmunofluorescencia indirecta, esta se divide en dos etapas. La primera es la etapa del anticuerpo primario no marcado, en donde se une con el antígeno diana, y la segunda etapa es el anticuerpo secundario. Lleva lo que es el fluoroforo y identifica al cuerpo primario y se une con él. Para lo que son varios anticuerpos se pueden unir al anticuerpo primario y la señal llegaría a aumentar. También hacemos técnicas de inmunofluorescencia y lo que hacemos es detectar anticuerpos que aparecen una vez la enfermedad se ha presentado en el animal. Se adhieren de forma específica a estos patógenos, que de nuevo pueden ser virus o bacterias, incluso parásitos, y nosotros por medio del uso de este. Muchas gracias por su atención, espero haya sido el video de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.